¿Cómo les va? Acá estamos en el bar frío, ¿eh? Se vino el invierno con Tuti y nos metemos en un barro especial hoy porque vamos a hablar con una persona que sabe del lenguaje, de la lengua, de cómo hablamos y que acaba de ser nombrado miembro de la Academia Nacional de Letras. Se llama Oscar Conde. Su especialidad es el lunfardo, pero su verdadera especialidad es la palabra, ampliamente hablando. Y aparte de darle el abrazo de siempre a Oscar, a quien conozco desde que yo tenía, y creo que él también, 18, 19 años, estábamos yo en la colimba y estudiando periodismo y dando vueltas por ahí con amigos en común, Jorge Fernández Díaz, grande de la escritura y de la literatura argentina también. Oscar, querido, ¿cómo va eso? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Qué es esto de ahora sos académico? ¿Te hiciste Racing? Contanos bien. Bueno, yo en rigor soy académico de hace muchos años, 20, de la Academia Porteña del Lunfardo, ¿no? Claro. Desde 2015 también académico de la Academia Nacional del Tango. Eh, en esos casos me pasó lo mismo que ahora. No esperaba, no esperaba y no aspiraba a ser parte de esas academias. Y ahora me agarra así también esto de sorpresa. Lo considero, bueno, como una especie de regalo desmesurado de la Mm, vida para conmigo, entrar a la Academia Argentina de Letras porque bueno, porque es un lugar en el que estuvieron Borges, Bioy Casares, no sé, una enormidad de gente notable de las letras argentinas. Y, pero sobre todo, más que ponerme contento por mí mismo, me pongo contento por esto que vos mencionaste recién, ¿no? Porque conmigo van a entrar a la Academia de Letras, bueno, el estudio del lunfardo, el estudio de la literatura escrita en lunfardo, que ha sido muy vasta en la historia literaria argentina del siglo XX, y también de la mano llevo al tango y al rock, ¿viste? Que son temas a los que también me he dedicado en los últimos 25 o 30 años de mi vida. Así que creo que eso indica un nivel de apertura muy grande por parte de la Academia de Letras. eh, y bueno, y todavía no fui a ninguna sesión, así que me lo comunicaron mm. por correo electrónico y así fue. Bueno, habrá una recepción que es un diploma, te ingresan, tiene una silla, un nombre tu silla en la Sí, academia. sí, sí, es el nombre de un poeta de mediados, fines del siglo XIX, que es Juan Cruz Varela. Ajá. Sí, del que no sé muchísimo, sé que, trabajó mucho en periodismo y era poeta. Si me preguntases el nombre de uno de sus libros o de uno de sus poemas, ahora mismo no podría decírtelo, pero Tenemos que ponernos a estudiar a Varela, que sí, es el que te da el verdadero respaldo en la academia, porque vos te vas a respaldar ahí. sí, claramente. Sí, literalmente es así. Y Sí. además, cuando se da un discurso de ingreso a una academia, eso siempre comienza con una pequeña, un pequeño ratito, 5 minutos, dedicados al titular del sillón o al nombre del Ajá. sillón. De manera que voy a tener que estudiar un poco sobre Varela para hablar el día que Ujú. sea eso, ¿no? Pero Mm. eso no creo que sea pronto, ¿eh? En general, esas cosas se programan con varios meses de anticipación, así que no sé cuándo sería ese discurso de ingreso, momento en el que me entregaría mi Claro, porque diploma. aparte hay que juntar gente que está dispersa, que no trabaja de académico, digamos, que tiene que venir de distintos lugares del país, distintos momentos, combinar con sus otras actividades, que puede ser la escritura, el trabajo académico o los trabajos que se tengan. ¿Cuánto de influencia práctica tiene una Academia Nacional de Letras y cuánto de pretenciosidad intelectual fuera de la realidad del cotidiano de los demás? No sé si me explico. O sea, hay un aporte, hay una suma, hay una síntesis que se hace en estos ámbitos relacionado al cómo hablamos, cómo nos relacionamos, qué, qué leemos, la calidad de lo que leemos. Mira, eso es en general
primero no mensurable del todo, ¿no? Pero siempre me dio la impresión a mí de que la influencia de las academias en general, pensando incluso en la Real Academia Española, eh, no es, y creo que no debe ser, preponderante para los hablantes o usuarios de una lengua, ¿no? Porque la lengua adopta los caminos que los hablantes intuitivamente eligen. Y entonces lo que puede hacer una academia una academia de la lengua, es seguir esos caminos desde un poco atrás, siempre desde atrás, y tratar de dejar registro de esas sendas. La lengua, en este caso la lengua española, tiene innumerables vericuetos, dados en general por la extensión geográfica que que ocupan sus usuarios, ¿no? Prácticamente toda América del Sur, o casi toda, salvo Brasil y alguna otra excepción, y prácticamente toda América Central, claramente México, y claramente también, en buena medida, los Estados Unidos. Sí, Eh, sí. entonces, claro, es la misma lengua, pero en cada sitio no es del todo la misma lengua, ¿no? Es decir, los hablantes le ponen a la lengua ciertas características propias que tienen que ver con su idiosincrasia, con su modo de ver la realidad, con su modo de entender la vida, con los elementos biológicos que hay ahí. Entonces, modos de nombrar a los animales, a la flora, la fauna, eh, modo de llamar a las piedras, más las interrelaciones que puede haber, y que en nuestro caso hay muchas, con las lenguas aborígenes. Claro. Entonces, las lenguas aborígenes hacen un ingreso, en nuestro caso puntual, la Argentina, las lenguas de los inmigrantes que han llegado, empezando por inmigrantes forzados, como los esclavos que vinieron de África durante la colonia, y luego la gran inmigración de todas las regiones de Italia, de buena parte de Europa, de casi todos los países de Europa, de Asia incluso. Entonces, bueno, el español de la Argentina tiene una serie de particularidades de todo tipo que están dadas por Ujú, palabras que no existen en otras variantes del español, pero también una variedad o distintas variedades, porque en realidad pareciera que hay 7 españoles de la Argentina, 7 variantes dentro de la ujú, propia Argentina, en cuanto a la fonética, en cuanto a variantes morfológicas, el tono que usamos al hablar, porque por supuesto es muy distinto el tono usamos los hablantes del AMBA que el que puede usarse en Salta o en Tucumán, que el que se usa en Corrientes, que el que se usa en Córdoba. Y bueno, ujú. todo eso hace a una cantidad de variedades del español dentro de la propia Argentina, que si eso lo multiplicamos agregando las variedades del español en la propia España y en el resto de América, bueno, indica la vastedad y las dificultades para el estudio de esta lengua, ¿no? Ujú. Sí, vos planteas un tema que para mí también es un conflicto, sin tenerle miedo a los conflictos, y los conflictos no son necesariamente bélicos, son distintos puntos de vista. Vos siempre tratás de ponerle un sentido, a ver, científico a lo que haces. Lo que planteas es que el lenguaje y la lengua, o una lengua, es algo que está siempre en construcción. Yo no siento que todos piensen lo mismo a nivel académico. Algunos creen que hay cosas que es tiempo de aprobar y es tiempo de no aprobar. Sí, pero me parece a mí, sin haber estado todavía en una sola sesión de la Academia Argentina de Letras, me parece a mí que esa visión, por lo menos dentro de las academias de la lengua de España y de América, ha ido cambiando un poco, ¿no? Eh, Porque a veces escucho a algunos comunicadores que al aire pelan un diccionario de la Real Academia, entran a la página rae.es y buscan una palabra
que acaba de usar un entrevistado, por ejemplo, y dice, bueno, esa palabra no existe, ¿no? Como diciendo, si la palabra no está en el diccionario, no existe. Bueno, digamos que los diccionarios recogen palabras. No es que recojan todas las palabras que existen, pero además siempre la aprobación de la que vos estás hablando de una palabra requiere de un cierto paso del tiempo como para saber si esa palabra no ha sido una cosa efímera que se puso de moda un verano, suponete, o se Puede puso de pasar, ha pasado. Claro, sí, ha pasado, claro. O que se puso de moda por un programa de televisión eh, y que luego de que el programa terminó, bueno, o sea, esa palabra no merece estar en un diccionario porque nadie la usa, nadie la recuerda. Eh, ya creo que no es tan así la actitud general. Eh, en particular puede haber profesores, lingüistas, académicos y gente del común que crea que para que una palabra exista tiene que haber sido aprobada o cosas por el estilo, pero las palabras existen más allá de nuestros deseos, de Ujú, nuestras barreras, de nuestros prejuicios. Si una persona inventa ahora una palabra, ahora, o la inventamos nosotros charlando, esa palabra ya existe. Después que pase con ella, si mañana la toma alguien y la usa, si este Zoom que estamos teniendo lo ven 10.000 personas y alguna de esas personas la empiezan a usar, quiero decir, no sabemos qué puede pasar con una palabra, eh, pero las palabras existen más allá de los diccionarios o de las academias, ¿no? ujú. O sea, vos sos una especie de persecutor de palabras, vos andás persiguiendo palabras por la vida. Sí, Eh, la verdad es que Porque sí. eso es, vos decís no, correr de atrás. Y a veces corres de atrás cuando la palabra viene de atrás, ¿no? Tenés que ir a buscarla antes. O sea, tu carrera con la palabra es hacia atrás. A ver, ¿dónde empezaste? ¿Quién te puso? Algo así, sí. En el caso del lenguaje popular, no siempre es posible determinar quién introdujo la palabra. Hay algunos casos de los medios donde, bueno, uno llega a quién fue la persona que inventó esa palabra. No sé, estoy pensando en la palabra tarúpido que le inventa Nini Marshall para hacer su personaje de la señora del barrio norte, ¿no? Inventa ese cruce entre tarado y estúpido que cuando yo era chico, no sé vos, pero en la Sí, escuela se no usaba, ¿cómo que no? usaba, era el insulto preferido decir tarúpido. Y eso lo No, porque inventó, aparte ni siquiera era una mala palabra de las claro, consideradas malas palabras. La tal podías cual. decir en la pacatería de un personaje cómico. Tal cual, sí. En el mismo rango está, no sé, la palabra pendorcho, inventada por Aldo Camarota en Telecómicos, por ejemplo, ¿no? Es decir, esas son rarezas, que uno sepa de dónde viene la palabra, de dónde viene la palabra cholulo, por ejemplo, que Cholula era el nombre de una historieta de una chica que esperaba a los artistas a la salida de la radio. La historieta se llamaba Cholula, loca por los astros, y fue una historieta en homenaje a una chica que vive, que es una señora de 90 y pico de años, eh, Adela Montes, periodista del espectáculo durante toda su vida, que hacía eso cuando era adolescente, ¿no? Y bueno, quedó ese nombre Cholula, bueno, ya como adjetivo. Pero no es lo normal, no es lo normal. No podemos determinar quién fue el primero que usó en Buenos Aires la palabra bacán, o la palabra chitrulo, o la palabra laburar, ¿viste? Eh, y con la lengua española pasa otro tanto. Lo que uno puede encontrar en un diccionario como el de Corominas, que es un diccionario etimológico extraordinario y completísimo, hecho en la era precomputadora, lo cual indica, bueno, que era un genio Corominas y que tenía una capacidad de Sí, sí. trabajo impecable. Eh, Él lo máximo a lo que llega es a decir, bueno, esta palabra, palabras del español, ¿no?
la encontramos registrada en un manuscrito del siglo XIII que está en tal biblioteca, o la usó en tal libro, tal persona en el siglo XVI. Se llega a eso, pero ¿quién fue el primero que pronuncia una palabra? Y Claro. eso es imposible, ¿no? Ujú. Vos hablabas más que nada de lo migratorio en tu explicación previa, eh, que tiene que ver con tu especialidad, pero lo tuyo está muy vinculado a la cultura, deriva en la música o viene de, ¿no? Tango y rock como grandes nutrientes o sintetizadores del lunfardo, de la lengua popular, y que llegás a los cantitos de la cancha y llegás a una cantidad de variantes que tienen que ver con eso. Difícil momento para seguir las palabras en las canciones con esta mezcla de lo migratorio, lo globalizado, y el español en este, que primero tenés que escuchar lo que el cantor te está diciendo porque no entendés bien la palabra. Exactamente, sí, sí, sí. Eh, yo te digo, en principio estoy abocado al lunfardo antiguo en mis investigaciones actuales, ¿no? Pero no quiere decir que de vez en cuando no me meta con el freestyle, con el rap. Claro. Por suerte, Sí, pero yo digo el mecanismo, ¿no? O sea, vos te especializás en el lunfardo antiguo, que tiene su dificultad, obviamente, porque te está yendo al origen de cosas que ocurrieron cuando vos no estás, que acontecieron y generaron cosas cuando vos no estabas, cuando nosotros exacto, no estábamos. Pero yo digo, también es un no estar esto, no ser partícipe de una cosa que te está tirando palabras, lenguajes, mensajes, y que vos debés hacer particularmente así como diciendo, ¿qué está diciendo este coso? ¿Y en qué derivará esto como mecanismo en su momento? totalmente, sí, totalmente, es así. Por suerte, mi hija menor tiene 18 años y con Este ella, día te va llevando de la mano. sí, con ella vamos viendo videos porque ella viene, viste, ella vive un tiempo con la mamá y un tiempo conmigo, y cuando está conmigo vemos mucho video de música, viste, en la tele, así, en pantalla grande, y salió un tema nuevo de Woz, salió un tema nuevo de ¿conoces a tal? Y me nombra gente que yo no conozco, por supuesto, y me dice, no, porque mira qué tema, y bueno, yo trato de prestar atención. A veces esos temas aparecen subtitulados en YouTube, con subtitulado automático, aunque sea, como para tratar de entender, porque a veces yo no les entiendo cómo cantan, porque la mayoría hacen, no es el caso de Woz, por supuesto, pero la mayoría de estos nuevos cantantes hacen modulan como si fueran caribeños, ¿viste? Puertorriqueños o Sí, no medio, sé. medio caribeño y medio máquina, medio Exacto. sintetizador, ¿no? Sí, sí. Entonces cuesta descubrir la palabra y voy descubriendo algunas palabras. La mayoría de las palabras que usan los traperos incluso los artistas del RKT, digamos como elegante, la mayoría de esas palabras son préstamos del inglés, a veces modificados, a veces simplemente pronunciados al modo en que lo pronuncian los raperos y traperos estadounidenses, ¿no? Esto de decir niga en vez de nigger, ¿no? Bueno, se escucha mucho y se ve entre traperos argentinos. Pero bueno, de vez en cuando aparece alguna que otra palabra, alguna que otra referencia que indica que ahí hay algo nuevo y a lo que habría que prestarle atención. Normalmente lo que sucede entre el lenguaje que hablan los jóvenes y el lenguaje de las canciones es que el lenguaje de las canciones recoge el lenguaje coloquial. Es difícil que sea al revés. Podría ser en algún caso una palabra que invente uno de estos ñatos que tienen 10 millones de vistas en un mes y que tal vez sí pase a su público, ¿no? Pero en general no es así. Entonces hay que prestar oídos a cómo hablan los jóvenes, los adolescentes primordialmente, ¿no? Que son los grandes creadores de palabras. Eh, el 95, 96, 97% de las palabras nuevas en cualquier idioma
las inventan los menores de 25 años, los O sea, jóvenes. el corte es básicamente generacional. Las nuevas generaciones aportan lenguaje. Sí, siempre es así. Sí, puede haber alguna palabra aportada por un periodista o por un intelectual, No, sí, o rescatada del pasado. o rescatada del pasado, por supuesto, sí. Los jóvenes también rescatan muchas palabras del pasado, solo que no lo saben. Claro. Creen que esa palabra la inventaron ellos, ¿no? No sé, pienso en el uso que ha tenido en los últimos 15, 20 años la palabra berretín, con nuevas y distintas acepciones, y resulta que la palabra berretín es una palabra, por supuesto, de origen itálico, tomada por el lunfardo desde 1900 por lo menos, ¿no? Eh, Así que esto también pasa. Los jóvenes vienen con una cantidad de palabras y te las tiran, y la mitad son palabras viejísimas. Ellos no Ujú. lo saben, ¿no? Berretín, ¿cómo la usamos y cómo se modificó? Porque berretín, ¿qué es? Pretensión. eh, Sí, puede ser pretensión, capricho, querés figurar, digamos. eh, Tenés berretines, caprichos. caprichos. Eso sería quizá la mejor definición del significado antiguo de la palabra, ¿no? Es muy gráfica la palabra porque deriva de una palabra que en italiano es berretino. El beretino es el birrete que se usaba en la colimba, ¿viste? Sí, sí. O sea, es algo que se te mete en la cabeza, Ajá, como una obsesión. Eso es un berretín, ¿no? claro. Originariamente. Ahora, ¿cómo se usó después? Bueno, hay unos videos muy interesantes para ver, eh, eh, como una pequeña serie de 15, 20 minutos que está en YouTube, que se llama Corte Rancho y que habla de el modo de vivir, de hablar y de hacer arte en las villas. De eso habla ese programita Corte Rancho. Y hay uno en particular, no recuerdo el nombre ni el número del capítulo, en el que se habla del lenguaje y transcurre en un taller de freestyle, ¿no? O sea, de estilo libre de rap, donde alguien les explica a los estudiantes, a los muchachos, son ya adolescentes todos, bueno, cómo rimar, cómo buscar una palabra, cómo trabajar en eso que se llama estilo libre dentro del rap. Y entonces ahí dicen, bueno, porque nosotros tenemos ciertos berretines, eh, y entonces el que le pregunta, un periodista le dice, pero ¿qué son berretines? Y lo que vos llamabas lunfardo para nosotros acá en la villa son berretines. Es decir, palabras que inventamos nosotros, algo así, ¿no? Ujú, Y cuando empieza a decir ejemplos de esas palabras, bueno, la mitad son viejísimas palabras del lunfardo usadas con el mismo sentido que se usaban hace 80 o 100 años. ujú, Eh, pero bueno, tomo igual que la ujú. palabra berretín se O sea puede que usar, en esto los viejos tenemos que tolerar que los jóvenes nos impongan palabras de a poco y los jóvenes tienen que aprender y tolerar que los viejos les impusimos un montón también. O sea, pero lo claro, viejo y lo nuevo en el lenguaje es un choque y una convivencia cotidiana. por En supuesto, casa, en la escuela, en la cancha, en por el supuesto. baile, en cualquier parte. Sí, es así, claro. Y si una persona va envejeciendo y no tiene contacto con gente joven, bueno, claro, su lenguaje se queda hablando como cuando tenía 30 años, ¿viste? Claro, te quedas hablando solo, Sí, casi, de a poco, casi. casi solo. Claro, porque los jóvenes que hablan incluso en la tele o en la radio usan sus palabras y vos no las conocés. Ujú. En eso yo estoy bastante al día, bueno, precisamente por mis intereses de estudio, ¿no? No, ¿a Eh, vos te divierte esto? O sea, ¿te divierte que aparezca A ver, que elegante o el DIPI estén formando parte de la construcción del lenguaje de tus descendientes?
Bueno, es que es inevitable, Eddie, es Claro. inevitable. O sea, si le hubieses preguntado a una persona de mi edad actual, 62 años, en 1925, qué opinaba de los tangos lunfardos que sus hijos y nietos escuchaban, quizá te hubiera contestado, no, es un horror, hay que cuidar el lenguaje, y se hubiera llegado a lo que se llegó en la década del 40, que fue la censura al lunfardo que instauró Mira. la dictadura de 1943, ¿no? Yo creo que es inevitable, esto es O sea, inevitable. lo que vos estás diciendo ahí es que, ojo que la palabra no puede politizarse, se politiza y hay quienes reaccionan a la palabra con miedo o con una actitud represiva. Sí, absolutamente, claro, muchísima gente hace eso, muchísima gente. Eh, y también existen estas cosas, mira, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, al que yo le encuentro cierta razón de ser, no tanto para incluir a las mujeres, digamos, que, cosa que se salvaría con un nosotros y nosotros y nosotras, ellas y ellos, todos y todas, o todas y todos, sino para incluir a los géneros no binarios. A mí me parece que eso es representativo para una porción importante de gente y puede tener su importancia. Ahora, una cosa es decir, todos nosotros, en determinados contextos, digo, a mí no me sale hablar así, porque no me sale. Sin embargo, cuando tengo que escribirles un correo a mis estudiantes en la universidad, intento con una X, no con una E, pero sí con una X, cubrir estas posibilidades, ¿no? Y es Porque un pin en la solapa. Estoy de tu lado, digamos, no, tranquilo. No, no, es que es así, indica en mi caso, indica un respeto a esa claro. persona, porque además en casi todos los cursos en la universidad hay personas que se sienten no binarias. Esto es muy evidente, digamos, yo he tenido muchas veces estudiantes trans. Eh, en 40 años de universidad, de profesor universitario, me ha pasado muchas veces. Pero iba otra cosa, iba que eh, para una porción de nuestra sociedad, el lenguaje inclusivo está ligado a la ideología kirchnerista. Claro. Y eso es un problema, en el sentido de que eso no ayuda a las minorías, porque hay un montón de gente que es reactiva al lenguaje inclusivo pensando que es un avance kirchnerista, por decir así. No debería pasar esto, no tendría que pasar esto. No deberíamos asimilar una ideología política o un grupo político a algo que podría ser un signo de integración para un grupo minoritario, ¿no? Ahora, no es una manera equivocada de plantear el tema solo lo ideológico, porque lo ideológico es una representación elegida en todo caso. Acá es desde qué márgenes está viniendo el lenguaje, porque, o sea, sería como decir, che, pero entonces Gardel y el lunfardo antiguo es conservador, porque los márgenes de la sociedad donde se fabricaban todo ese lenguaje que después iba a invadir el centro y iba a asustar a cierto establishment, venía de ahí, o sea, venía de un corte social, popular, influenciado también por esas prácticas e ideas políticas. ¿Me explico? Bueno, lo que pasa es que yo no sé, ahí en ese caso, no hubo una preponderancia netamente conservadora en los gobiernos, digamos, es el momento en el que Irigoyen llega al poder, 1916, está un poco mezclado eso. Me parece Ajá. que el lunfardo, eh, en sus orígenes, el lunfardo que es una eclosión babélica, porque llegan un montón de personas a la Argentina
que no hablan español y que cada uno habla en su lengua y termina haciendo cruces y aportes con los otros hablantes. No es exactamente lo mismo que el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es un intento eh, de intervención política en el lenguaje. Lo es. Sí, sí, lo es, claro, claro. O A sea, diferencia viene de de ese hablar, margen, viene de ese margen. claro. Pues, las palabras vienen siempre de alguna marginalidad, o sea, Sí, 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 claro. aunque sea un individuo situado en la cumbre del poder, no importa, pero es algo que no es masivo, que no está en todos y que empieza a hacerlo en algún momento. Tal cual. Entonces Sí, vos decís que la ideología y la política son factores influyentes también en la creación del lenguaje. sí, sí, claro. De hecho, el lenguaje inclusivo es un lenguaje que tratan de imponer sectores intelectualizados y militantes, esas dos Ujú. cosas, ¿no? Ahora, decir que el lenguaje inclusivo ya está entre todos nosotros, que está, eso es mentira, no es verdad. Habrá que ver qué sucede. Si los hablantes lo toman, bueno, sí, se integrará, pero puede ser que nadie lo tome o que muy poca gente lo tome y que termine siendo un recurso de la minoría. Ni hablar de las deformaciones de ciertos militantes que obviamente no saben nada de lingüística y que usan, no sé, la palabra cuerpa, por ejemplo, ¿no? Eh, Porque eso ya es disparatado, ¿no? Una cosa es usar una E como un signo que no indica ni masculino ni femenino para un adjetivo, y otra cosa es intentar cambiarle el género a un sustantivo. Los sustantivos tienen el género que les cabe en cada lengua y eso es una casualidad total, ¿no? La palabra muerte en sueco es una palabra femenina y en español y en latín es una palabra femenina, pero en griego es una palabra neutra. Eh, ¿Qué tiene que ver? No indica nada eso, ¿no? Ujú. Eh, Así Claro. que Sí, o sea, es un lenguaje eh, que de algún modo persigue la diferencia. sí, claro, persigue la diferencia eh, sin darse cuenta de que eso ya es directamente forzar o sobrepasar los límites de lo que podría ser el lenguaje inclusivo. Ujú. Eh, en Francia hay un Pues movimiento todos en el fondo quisiéramos hablar un lenguaje que todos podamos entender, o sea que cuando yo mueva totalmente, la boca y emita sonidos se entienda lo que digo. sí, clarísimamente. A eso deberíamos aspirar. No solo Claro, cuando hablamos, también cuando escribimos, ¿no? Eh, y en este sentido, bueno, pienso en escritores oscuros, ¿no? Que mueven el agua para que parezca que es profundo lo que están diciendo y pienso en eso y pienso también en la cantidad de jóvenes que tienen grandes dificultades para expresarse por escrito, sí. porque Por eso yo te quería preguntar, de una mala manera, porque no todo se resuelve con el bien y el mal, ¿hablamos bien? ¿Escribimos bien? ¿Hay condiciones para que hablemos y escribamos bien? Bien desde un punto de vista de esto, ¿no? O sea, que sepamos que esto es comunicación y que el uso de las palabras también merece una preparación, una familiarización, qué sé yo, ir a la escuela y a la universidad para entender todas estas variedades y cosas de orígenes tan dispersos, ¿no? ujú. Mira, esto de hablar bien, hablar mal, siempre es un poco relativo, pero hay ciertos cánones, hay reglas gramaticales bueno, que son más o menos fijas y que tienen que ver con el bien hablar y con el hablar de un modo tal que el otro me pueda entender, que no haya ni ambigüedades, ni anfibologías, ni groserías tampoco, ¿no? O sea,
eso uno debe, si es profesor en la escuela secundaria o maestro o maestra en la primaria, debe ser claro con esas cosas con sus estudiantes, ¿no? Y básicamente esto tiene que ver con ciertas nociones del análisis del discurso y de la lingüística que se establecieron y se clarificaron en las últimas décadas, y como la noción de registro, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir la misma cosa de distintas maneras, según con quién estoy hablando. Es eso simplemente, ¿no? Entonces, una cosa es que yo esté hablando con mis amigos, que son mis amigos de la escuela, o mis amigos de la esquina, o del barrio, con los que voy a jugar al fútbol, y entonces use palabras como boludo para el trato, o otra cosa es que yo esté hablando con mi tía, otra cosa es que esté hablando con mi jefa en el trabajo, o con mi jefe en el trabajo, otra cosa es que esté hablando con una autoridad. Eh, bueno, hay diferentes registros según la situación comunicativa y lo importante para enseñar en una escuela es enseñarles a los alumnos qué registro deberían usar en cada situación. Alguien que está por egresar de la escuela secundaria debería poder escribir y practicar en el último año de la secundaria con algún profesor o profesora escribir una carta para entrar a un trabajo, por ejemplo, ¿no? Porque viste que ahora en muchos empleos te piden que escribas una carta diciendo, bueno, ¿por qué querés trabajar ahí? Claro. ¿Qué es lo que buscás? Bueno, Y etcétera. la intención como reemplazo del currículum. O sea, Ujú. mi visión del futuro. Claro, exactamente, exactamente. Para alguien que no tiene nada en el currículum, Claro, eh, no hay currículum. eso es importante. Bueno, ahora si el chico o la chica escriben, eh, ¿a quién dirijo la carta? Y dirigí la carta al jefe de personal. Bueno, imagínate que alguien diga, bueno, flaco, yo te escribo porque quiero entrar a laburar acá, porque, bueno, claramente ese muchacho no va a conseguir el trabajo porque no se adecua al registro. En el registro tiene que decir, señor jefe de personal, me dirijo a usted con ciertas fórmulas que se aprenden, que las aprendimos todos cuando éramos jóvenes. Me dirijo a usted porque estoy muy interesado a trabajar en esta institución, esta empresa, lo que fuere. Eh, es eso, ¿no? Adecuarse al registro. Después, decirle al un chico de 15 años cómo tiene que hablar con sus amigos, eso es, bueno, un poco imposible, pero sí que sepa que en determinados momentos y en determinadas formas, bueno, va a tener que hablar de una manera eh, Ujú. más, más canónica, por decir así, ¿no? Respetando ciertas No, reglas. y también ver el lenguaje como una forma de integración de uno mismo con el resto, porque no solo hay que integrar a los demás, a veces uno no se integra Sí, y a veces tiene que ver con un mal uso del lenguaje o una pobreza en el uso del uso del lenguaje que no te permite ni siquiera dibujarte una careta con palabras para poder meterte en la conversación. exactamente, exactamente. Yo estoy viendo, digamos, en la universidad, hasta el año pasado también trabajé en un profesorado, eh, estoy viendo que llegan los egresados de la escuela secundaria con dos grandes falencias. Una tiene que ver con su falta de habilidades para hablar y para escribir, y otra con una falta de horizonte cultural. Eso quiere decir poca lectura de libros, poco conocimiento de la historia, de la música, del cine, del teatro, de la historia nacional, de la historia mundial, ¿no? Faltan piezas en el rompecabezas, ¿viste? Y conectores, como... Ujú. Sí, sí. Ujú. Eh, no, y te Eh, iba a agregar algo más, perdóname. sí, 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 no, En el no. programa de la nata de los domingos que recomenzó ahora,
ya pasaron dos políticos a los que les hacen preguntas, ¿no? Y hay algunas preguntas como muy elementales del ámbito cultural, por decir así, pero muy elementales. Y las pifian en algunas de esas preguntas, ¿no? Estoy hablando de personas de 30 y pico, 40 o 60 años, ¿no? Eh, Así que imagínate los jóvenes, imagínate. Claro. Sí, ahí vamos a qué está representando a qué, ¿no? O sea, ¿está formateando algo ese dirigente político o está formateado por esta, donde en el fondo también hay una pérdida o una mutación del tema de el respeto y la autoridad y la jerarquía? O sea, en eso también debe estar jugando mucho el tema de cómo te comunicas y cómo elegís hablar. Y el señor jefe de personal puede sonar demasiado pomposo. ¿Y este quién es? Pensás en el fondo que lo tengo que, por un laburito que voy a tener 3 meses por ahí porque prefiero hacer otra cosa, digamos. Porque tampoco, no, tampoco el trabajo que te recibe es el trabajo estable que nos recibía a nosotros. Absolutamente. Nosotros cuando salimos del secundario casi que laburábamos de lo que queríamos, exagerando. Hoy la realidad social y económica es otra, totalmente distinta, ¿no? Por supuesto, el mundo es otro, Y eso también implica una manera de relacionarte con ese mundo en palabras. sí, sí, claro. Pero yo creo que en relación con el tema del lenguaje y con la elección de cómo me voy a expresar en la vida, en relación con eso hay otro problema mayor, que ya es un problema casi intrafamiliar, ¿no? Que es la falta de límites. La falta de límites, la creencia de que yo, bueno, tengo 18 años, puedo hacer todo. Una cosa es pensar eso en el sentido de tengo la posibilidad, la capacidad de hacer todo, y otra cosa es puedo hacer todo lo que quiera, en el sentido de, Uh bueno, salgo, termino de tomar una cerveza y tiro la botella y la rompo. Quiero decir, esa falta de límites, que es algo que a los padres nos cuesta mucho imponer también, ¿no? -huh. Posiblemente toda la vida fue así, pero en este momento es como muy difícil. Bueno, eso ha llegado a la escuela, ha llegado ya a la universidad. Tenés como en la universidad alguna vez alguien eh, que se te retoba faltándote el respeto, porque el problema no es que se arme una discusión entre estudiantes y profesores por un tema que se está tratando en clase. Eso es saludable, deseable incluso. Lo que pasa es que a veces un borrego le habla a una profesora de 50 o 60 años y la trata como si fuera su prima, ¿viste? Pasan esas cosas, están pasando esas cosas. Uh -huh. Eh, Ahora, acá no hay también una especie de liberación o supuesta liberación producida por la tecnología, porque es una generación que nos enseña, o sea, nuestros viejos no tenían la necesidad ni el tiempo, porque había que mantener, parar la olla de una manera más industrial al siglo XX, inmigrante, con sacrificio y obsesión. No te preguntaban tanto del rock o de qué decía esa canción, o que ya con saber que estaban los melenudos y nosotros ya sabíamos cuál era la diferencia y dónde había que transitar. Ahora tu hija te enseña a interpretar una canción y tal vez a instalar una aplicación en el teléfono para poder sacarle el mejor resultado. O sea, de algún modo la vida también trastoca la jerarquía práctica en cuanto a que quién enseña y quién aprende. Está muy bien lo que decís, está muy bien, pero te voy a oponer esto, mira. A ver. Mi hija me puede enseñar a instalar una aplicación, me puede enseñar tal palabra, que es una palabra que ella usa en la escuela, la aprendió ahí, eh, pero si yo a mi hija le digo, bueno, abrí un archivo de Word y el trabajo que tenés que presentar para la escuela está en el último año del secundario, es que hacerlo en la computadora. No sabe usar el Word bien. Sabe
buscar las letras, quizás sabe poner las mayúsculas y cambiar de párrafo con el enter, pero si yo le digo, bueno, ahora hace un cuadro o hace una cita del libro, no sabe bien eso. No saben, los adolescentes no saben usar el Excel, a menos que hayan visto eso en la materia tecnología, suponete, ¿no? Pero si no, no lo saben usar. Entonces hay una falsa idea, una autopercepción falsa. Ellos creen que con el mundo de la informática lo tienen todo dominado, pero lo que saben hacer es cambiarle los filtros al Instagram o a lo mejor hackear una cuenta de TikTok, pero usar una herramienta necesaria para trabajar, armar un PowerPoint, digamos, no lo saben hacer. Y también lo tienen que aprender como Lo tenemos que dificultosamente aprender, sí, lo sí. aprendemos nosotros, ¿no? Ujú, Sí, ujú. Vamos terminando, así no te quito toda la mañana, que me quedaría hablando de las palabras todo el día, no toda la mañana, y con vos aparte, o en principio. Eh, ¿Tenés obsesiones con las palabras? O sea, ¿hay una palabra que hoy te está taladrando la cabeza como esa percanta difícil de que te mire a los ojos y te dé bola? mira, es difícil que me quede con una expresión o con una palabra, pero por lo que hacemos en la Academia Porteña del Lunfardo, que es que una vez por mes hablamos de una expresión o de una palabra, a veces no es una sola palabra, sino una locución, ¿no? Eh, entonces ahí como tengo esa experiencia mensual, primer sábado de cada mes, Claro. a veces sí me quedo un poco pensando en eso, ¿no? Hace pocas semanas en la Academia del Lunfardo, nada, una semana, hablamos de la expresión arre. Y bueno, eso dispara, también es algo no tan reciente, no de ahora mismo. Mi hija mayor, que tiene 26 ya la usaba a los 13 digamos. O sea, es una palabra o un uso que Un viene modismo, más o sí. menos de hace 15 años, ¿no? Pero bueno, las posibilidades, los sentidos que ese arre puede tener, eh, eh, y entonces, bueno, me quedo pensando en eso, ¿no? De hecho, eh, convinimos en seguir el mes que viene con Arre, ahora en la sesión de julio, Eh, porque hemos dicho varias cosas, algunas contrapuestas entre un académico y otro, ¿no? Yo me quedé escuchando muy respetuosamente a alguien a quien admiro mucho, que es el lingüista Santiago Kalinowski, que habló, dio toda su explicación de dónde vendría, qué tendría que ver y qué sé yo. Eh, bueno, yo tenía alguna otra idea con eso y bueno, es diferente si usás el arre adelante o el arre atrás. Eh, yo le hice notar que además cuando uno dice algo con lo que el joven o la joven no está de acuerdo, se limita a decirte arre, así, ¿no? Como estás hablando en serio, querría decir eso, ¿no? ajá, Eh, Así que bueno, un poco con arre estoy. ajá. Y Arre, que es en su... Bueno, para el origen tardaríamos otro programa más, pero qué es en su sentido? Es un poco eso, ¿no? Me pasé de un poco de rosca. Arre, o sea, se usa también en lo autorreferencial, ¿no? Alguien está diciendo algo de sí mismo y dice arre, Sí, ¿no? Como, mirá dónde sí, me claro. puse. Me puse, Sí, me hice los rulos. sí, es como para indicarle a tu interlocutor que lo que estás diciendo lo estás diciendo mayormente en chiste, ¿no? Claro. Es eso, ¿no? O con cierta temerariedad, de cosa temeraria, de Bueno, jugar también, una exageración, de romper un límite, un vidrio, rompí el vidrio, también, también. pero no muy en serio. Claro, claro. Imagínate dos pibes de 15 años y que uno le diga al otro, qué fuerte que está tu vieja. Arre, ¿no? Me fui al Ejemplo, carajo, sí. claro.
O un grupo que sale de jugar al fútbol y uno dice, arre que Pablo nos invita a comer a la casa, arre qué, ¿no? Claro. Y bueno, vos lo tirás en chiste, pero por ahí el otro lo agarra, lo toma, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, puede ir todo junto como arre del caballo, o puede ir como arre, que es re, esto es re pasado, o no tiene una significación cristalizada, digamos, la expresión. Y No, le están buscando la vuelta a ustedes. exactamente. No es algo que se pueda definir en un diccionario. Ujú. Esto es muy interesante, ¿no? No Eso, es, no tiene una definición, no tiene una traducción, por decir así. Aunque ya se ve muy habitualmente escrito como AHRE, dando sí. cuenta de que el que lo usa sabe más o menos de dónde podría venir, ¿no? Ujú. Eh, Kalinowski decía ahí, tiene que ver con A, re que te la creíste, o A, re, algo Claro. por el estilo. Yo pensaba algo más modesto, y pensando en algunos usos de mis propias hijas, ¿no? Eh, re, como re boluda la mina, hablando También. de sí misma, ¿eh? O sea, mi hija hablando de sí misma, que me dice algo y me dice, re boluda la mina. No sé, Ujú. podría venir de ahí también. Claro. Y aparte saber que vos le vas a buscar una definición, vas a decir, listo, nos pusimos de acuerdo los académicos. Y después la vida a esa expresión o la fue quitando del centro y la archivó en algún lado, o la convirtió en otra cosa. Por supuesto, sí, 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 sí. No, es que hay un montón de palabras que andan, digamos, si uno recorre un diccionario, bueno, un diccionario de español, lo mismo, ¿no? Digamos, vos buscás el verbo pegar y no tiene un significado unívoco, tiene Claro, varios significados, sí, ¿no? sí, Bueno, con una palabra lunfarda puede pasar lo mismo, por supuesto, ¿no? claro. Y a veces son significados acumulativos, o sea, que se suman a los que ya están corriendo, o son significados nuevos que borran el uso Ujú. anterior, digamos, ¿no? Sí, y en alguna vez también hasta contradictorios según la región de donde vos estés diciendo una cosa o la otra. Sí, también, claro. Sí, 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 Ujú. claro. Sí, tal cual. Oscar Conde, qué sé yo, un amigo, un loco de las palabras, un tanguero lleno de rock, un pedazo de la historia de uno también, que siempre tengo presente y recuerdo con mucho cariño, y cuando le va bien, me gusta. Muchas gracias, Sunino. Yo siento lo mismo por vos. Un extraordinario cariño. Nos conocemos casi desde adolescentes. Y bueno, y yo también, como vos has visto de lejos, aunque sea mi Ujú. recorrido, yo siempre he seguido tu recorrido. Y bueno, Pero siempre me pasa a mí que decís hola, es como que estás continuando una conversación que ya venía y ujú, no hay que decir demasiado más que eso. El exacto. abrazo de siempre, Oscar. Muchísimas gracias. Igualmente para vos, Eddie. Un gustazo. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.